Un gusto saludarles nuevamente a todos ustedes, quienes en este momento están entrando a esta presentación y a quienes van a entrar en las próximas horas o en los próximos días. Hoy tenemos la continuación del tema que iniciamos el domingo anterior. Hoy lo hemos titulado Recuperemos el significado esotérico del símbolo. Vemos entonces cómo el símbolo generalmente, por no decir que siempre, tiene un contenido esotérico que hay que ir penetrando capa por capa, nivel por nivel. Y ese sentido esotérico, pues no es otra cosa que el ir descubriendo nuestro ser, el potencial que contiene nuestro ser, desde nuestro interior, por supuesto. En la presentación pasada vimos cómo se produjo la transformación de la enseñanza en el hebreo, provenientes estas enseñanzas de la tradición abráhmica, por vía de los semitas, que eran el conjunto de pueblos que compartían una misma familia lingüística y un origen geográfico, principalmente en el Próximo Oriente, el creciente fértil y la península arábiga, como los hebreos, los árabes, fenicios, arameos, cananeos y varios otros. Esta lengua semita con la cual fue escrito el Génesis hacia aproximadamente el 1536 antes de Cristo, en plena era precesional de Aries, al pasar a la traducción al griego en la versión de la Biblia conocida como la Septuaginta, hacia el 300 antes de Cristo, debido a una necesidad geopolítica, cultural y pastoral, producto de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, por lo cual el mundo mediterráneo experimentó un proceso de helenización, es decir, entra con todo su vigor la cultura helénica de manera masiva. El griego koiné se convirtió en lo que llamamos la lingua franca del comercio, la política y la vida cotidiana. Alejandría albergaba la comunidad judía más grande y próspera fuera de Judea. Las nuevas generaciones nacían y crecían hablando exclusivamente el griego y no entendían ya prácticamente el hebreo ni el arameo. Para que la comunidad no perdiera su identidad religiosa y pudiera seguir leyendo y estudiando la Torá, era urgente tener un texto en el idioma que hablaban.
las leyes judías eran reconocidas como una sabiduría jurídica y filosófica invaluable, es decir, de muchísimo valor. Además, Ptolomeo II Filadelfo quería una copia en griego para la gran biblioteca, por lo que respaldó y financió oficialmente el proyecto. Hacia el siglo IV después de Cristo, ya el cristianismo se había expandido por el occidente romano, donde la lengua franca ya no era el griego koiné, sino el latín. Existían traducciones de la Biblia al latín conocidas colectivamente como Vetus Latina o Latina Antigua. Sin embargo, no era una única versión oficial, sino decenas de traducciones locales hechas por copistas con diferentes niveles de habilidad. Era un sinnúmero de textos diversos con diferentes traducciones, incluso con contradicciones y errores al ser copiados que generaban disputas ideológicas. Ante este desorden, el Papa Dámaso I le encargó a su secretario, Jerónimo de Estridón, quien era un erudito brillante y políglota, que realizara una versión latina unificada, fiel y autorizada de los evangelios y de los salmos. Inicialmente, Jerónimo comenzó revisando el Antiguo Testamento en latín, basándose en la Septuaginta, pero a medida que se sumergía en este arduo trabajo, se dio cuenta de un problema mayor. Jerónimo se percató de que la Septuaginta griega y las traducciones latinas derivadas de ella, divergía en muchos puntos del texto que los judíos de su época utilizaban en las sinagogas. Jerónimo llegó a una conclusión: para que la Iglesia occidental tuviera una traducción verdaderamente confiable y pudiera debatir con los eruditos judíos en igualdad de condiciones, debía traducirse directamente desde el texto fuente, es decir, desde el texto escrito en hebreo. Él llamó a este principio la hebraica veritas. Al basarse en el texto hebreo, Jerónimo se dio cuenta de que algunos libros incluidos en la Septuaginta, como el de Tobías, Judith, Macabeos y otros, no estaban en la Biblia hebrea. Jerónimo los llamó apócrifos, argumentando que eran útiles para la edificación, pero no para dogmas de fe, desatando un debate que desde ese momento iba a durar varios siglos. Y a partir de la imprenta de Gutenberg,
La Biblia empieza a ser traducida al español, inglés, francés y así a todos los idiomas. El maestre doctor Serge Reynaud de la Ferrière expone una de las situaciones más delicadas de división en los dogmas y en el ritual en la historia de las religiones, aunque advierte que la base teológica ha sido idéntica. En uno de los capítulos del propósito psicológico que ya mencionábamos la vez pasada, Disertaciones filosóficas, simbología, donde presenta las penosas diferencias en el seno de una misma creencia por un inapropiado entendimiento del léxico, es decir, de los términos. Como filólogo, esoterista, filósofo, teólogo e historiador de las religiones y de los dogmas, el maestre presenta una propuesta formal que diagnostica las causas de este gran inconveniente y traza una ruta metodológica con base en la historia, la filología, la etimología, la simbología y lo esotérico, entre otras, para reintegrarle al buscador de hoy en día cómo puede abordar con profundidad las enseñanzas sagradas originales. Y con ello, rescatar, por supuesto, el verdadero sentido para que el ser humano de hoy y el de esta era acuariana pueda reintegrarse, podamos entendernos a sí mismos, entendernos con los demás y lograr la unión de las religiones. Empecemos con el diagnóstico de este asunto. Podemos identificar 3 transformaciones del lenguaje. Para comprender cómo el judaísmo, la cristiandad y el mahometanismo se desmembraron. Debemos analizar el fenómeno desde 3 enfoques transversales. Nos acompaña una vez más la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, quien siempre prepara con mucha atención estos temas para brindar pues lo mejor que podamos estos enfoques. Rosalba es miembro del equipo de docentes que se vienen capacitando con frecuencia del Liceo de Síntesis de Bogotá. Rosalba, un gusto recibirte nuevamente en esta presentación y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Edwin. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy. Me parece que tu imagen está como frisada en el internet. Sí, eso me acabo de dar cuenta. ¿De dar cuenta? Bueno. Sí. Bueno, observemos el primer enfoque, la ruptura lexicológica. Esta es un área de la lingüística y de la filología dedicada al estudio del vocabulario de una lengua. Es el examen de las palabras de un idioma buscando su significado, su origen y cómo se relacionan entre sí las palabras, como por ejemplo virgen, inmaculada, mujer, célibe,
madre, virgen, Eva o Adán. Vimos cómo en el hebreo las expresiones a través de la palabra están unidas con la vivencia, y a eso debemos agregarle que cada palabra hebrea está compuesta por un número exacto de letras y a cada letra le corresponde una numeración. En el griego, las palabras son más que todo un concepto, el cual hay que definir. Por ejemplo, virgen, inmaculada, célibe, y así sucesivamente. Se observa un giro diferente en la lexicología. La palabra religión proviene etimológicamente del latín religare, volver a unir en general, y podemos aplicarlo al individuo reunido con el todo, lo cual implicó una transformación de ser la palabra una fuerza dinámica y cosmogónica a concebirse como un conjunto de fórmulas estáticas, rituales, mecánicas, símbolos sin significado ontológico, es decir, se perdió la relación con los potenciales del ser. Veamos un ejemplo. El término o la palabra Noé y el arca. El nombre en hebreo en el Génesis capítulo 5, versículo 29, y en el capítulo 6, versículos 8 y 9, nos refiere el nombre de Noé y la construcción de un arca de madera, lo cual es en tanto el nombre de Noé como el del arca un símbolo. Noah es la expresión constituida por los términos hebreos con la letra Nun, la 14ª, y Hel, que es la 8ª. Esta expresión significa la capacidad del ser que se encuentra en el proceso evolutivo e inconsciente, que está evolucionando de manera inconsciente, mecánica, o encuentra su vida en degradación por hábitos nocivos, y en ambas situaciones este ser contiene en sí el germen de generación como potencia morfogénica. Así pues, Noah es una potencia de la cual probablemente surgen los 3 instintos básicos del ser humano, que son los de conservación, instintos propiciadores, el de nutrición, el sexual y el maternal, y el instinto de perfeccionamiento social y altruista, la prolongación del sí, o el de identificación. La expresión hebraica se tradujo como un arca de madera, es el original Tebá, cuyo significado es la matriz protectora o refugio de conservación universal inherente al ser que todos somos, al ser que compartimos cada uno individualmente, siendo el mismo para todos. Esa Tebá, esa matriz, es el potencial que salvaguarda los gérmenes de la vida colectiva. Observen ustedes semejante diferencia con la traducción como un arca de madera. Volvamos al punto de partida. El error lexicológico radica en confundir el significado, la palabra histórica,
En este caso, Noé y Teba. En este ejemplo, proveniente de la lengua hebrea, que era el lenguaje de los hebreos, seminómadas, que eran un grupo de la familia semita, quienes conservaron tradiciones de muy antiguo, de antes de los cataclismos que se sucedieron hacia la época del 10.000 o 20.000 años antes de Cristo, tradiciones provenientes de la época de Abraham. Noé y la Teba son el significado, en este caso trascendente, es decir, que permite ser aplicado a la vida práctica de cada individuo, lo que contienen ambos de inmutabilidad. Es el significado de la regeneración. Hoy en día, en los círculos académicos y científicos, estamos hablando de la resiliencia, la capacidad de regeneración y de la epigenética, la opción de recuperarse de una costumbre cultural nociva heredada, y el biólogo y epistemólogo chileno Humberto Maturana, con base en sus investigaciones y reflexiones, encontró lo que llamó la autopoiesis, que es la propiedad que define a los seres vivos con sus sistemas que se producen, mantienen y reparan a sí mismos. Cuando el lenguaje teológico pierde su flexibilidad, el dogma se convierte en un asunto de exclusión en lugar de un puente de religación. Por eso suceden casos de grupos actuales dedicados a buscar físicamente el arca de Noé, pues el término se toma a la letra, literalmente, creyendo que Noé fue un personaje histórico y que el arca está por ahí enterrada, y no hay la cultura todavía de ubicarse en la perspectiva real de lo que estaba originalmente expresado con un sentido metafórico, simbólico y esotérico. Es una de las razones de la pérdida del rito. Recordemos que el rito proviene del término sánscrito rita, que significa orden, que corresponde a la producción del universo manifestado en la referencia del volumen 1 de los propósitos psicológicos. Etimológicamente es lo que se cumplió conforme a la orden. En el siglo III antes de Cristo, el grupo de los 72 sabios judíos se reunió para traducir las escrituras hebreas al griego, koiné, en Alejandría. Al encontrarse con la expresión hebrea teba, decidieron traducirla como kibotos. Y en el griego de la época, kibotos significaba literalmente caja de madera o cofre. Para traducir la palabra griega kibotos, Jerónimo, por su parte, utilizó el término latino arca, que significa caja cerrada, cofre o lugar seguro para guardar tesoros. De ahí proviene también nuestra palabra arcano, que significa oculto o secreto. Ya vimos la asociación con la cueva de los tesoros
de Alí Baba y los 40 ladrones, la lámpara de genios de Aladino o la mina de piedras preciosas de los 7 enanitos en el cuento de Blancanieves. Excelente, Rosalba. Muy interesante, pues estas aclaraciones tan fundamentales. Y ya estás bien de la imagen. Sí, sí. Pude afortunadamente reparar el impasse. Ok. Bueno, aquí continuamos. Entonces tenemos aquí, ustedes podrán observar en la diapositiva ese paso entre el significado original de Tebaj en hebreo al Griego. Kibot, como decías tú, ¿no? En griego, Sí. y el arca a la cual se refiere Jerónimo en la traducción. Veamos el segundo enfoque, el inconveniente de abandonar no solamente el léxico, recordemos el significado de cada término, sino también su etimología, como disciplinas que revela la historia y las raíces de la palabra, su asociación con algo que generalmente es una metáfora o, por supuesto, un símbolo. La etimología no es solo una arqueología de las palabras. En la teología antigua, desentrañar la raíz de un término era aclarar el significado original del pensamiento, del logos como orden cósmico que la habitaba. Al descuidar el estudio etimológico, las traducciones sucesivas del texto hebreo a la Biblia griega y de esta a la versión latina, la Vulgata, y de esta a las lenguas romances y germánicas, estas traducciones operaron como el juego del teléfono roto. Se exportaron términos que perdieron su semántica original por adaptarse a las agendas, tanto políticas o a las limitaciones cognitivas de cada época. Hoy en día, con el trabajo etimológico, se tiene el cuidado de buscar el origen del término de acuerdo con su lengua original, si es etrusco o latín, griego, semita, egipcio o griego, puesto que ya sabemos que el lenguaje contiene en sí mismo todo un proceso de vida y se va adaptando y transformando a las circunstancias y también a los territorios. El maestre doctor de la Ferrier fue supremamente cuidadoso en seleccionar a los autores de textos y de libros que él cita en su enseñanza escrita. Es el caso del investigador francés Fabre d'Olivet, quien realizó un trabajo especial al recuperar el texto original del Génesis de Moisés en hebreo. Los primeros 10 capítulos, Fabre d'Olivet fue un erudito políglota especializado en hebreo antiguo. Pareciera, ve uno aquí como si hubiese nacido con esa misión tan especial.
Veamos brevemente el análisis de Fabre d'Olivet sobre la expresión teba. Él desglosa las palabras, la TH, la E, el ba y la H, es decir, relacionando las raíces para desentrañar el significado del término. Entonces vemos que cada letra constitutiva de cada palabra en el hebreo hay que conocer su correspondiente significado para poder ir profundizando en lo que realmente quiere expresar. Consecuente con su método de análisis jeroglífico de las raíces hebraicas, explica el término de la siguiente manera. Organiza la palabra en sus raíces constitutivas, es decir, la palabra con cada una de sus letras hebreas, como ya hemos dicho, la TH, H, B y H, tomando en cuenta que la raíz determinante apunta a una idea de retorno, restauración, conservación o un contenedor protegido, a la manera, viene la metáfora, la manera de una matriz, destinado a preservar la esencia de la vida, nada menos, o de los principios internos frente a una purificación o ante una degradación, como lo representa el diluvio. Dicho de otra manera, ante los diluvios que todos los seres humanos nos enfrentamos, puede que en un momento dado surja aquel potencial representado por aquella figura metafórica del que se erige como constructor el Noé, que todos somos, que todos llevamos dentro, una potencia, y encuentre su matriz de donde surgirá esa necesidad de, podemos decirlo de esa manera, practicar el yama, el niyama, como disciplinas libremente consentidas en la yoga, que son las reglas de vida. Es decir, una resiliencia, crear una epigenética y rescatarnos a sí mismos. Aquella persona que decide libremente dejar un vicio, el alcoholismo, el tabaquismo, el vicio del juego y así tantos otros, empezar a fomentar el decir la verdad y así sucesivamente. En su traducción trilingüe, es decir, 3 lenguas, hebreo original, su correspondiente transliteración y traducción tanto al inglés como al francés, Fabre d'Olivet define la tebaj no como un objeto físico, sino como el contenedor de la naturaleza germinal o la matriz de preservación cósmica. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pueden ustedes conseguir los textos, el de Fabre d'Olivet, la lengua hebraica restituida, y otros que consideren necesarios para su estudio, o también entrar a tomar los cursos
en los liceos de síntesis. Rosalba, puedes continuar. Gracias, Edwin. En cuanto al olvido de lo esotérico, la pérdida del sentido oculto, del potencial interno que todos tenemos en aquello que llamamos el ser, nuestro ser, esa chispa divina que todos llevamos dentro, se generó por quienes tenían un espíritu estrecho, es decir, su capacidad solo les permitía leer, pero no investigar, o tenían tan solo conocimientos muy limitados o pocos recursos, lo que les llevó a interpretar al pie de la letra lo que estaba expresado en lenguaje metafórico. Y además no querían perder el poder del manejo del pueblo, de lo público, al permitir que cada ser humano estudiara y profundizara los símbolos sin ser condicionado su pensamiento. En el caso de la TEBAC, el recinto contenedor de los potenciales del ser se encuentra en otras referencias como pesebre, como vaso o ánfora, como cueva en el caso de Alí Baba, como lámpara en la enseñanza de Aladino, o el navío de Isis que nunca se hunde y que se encuentra en el escudo de París. Hoy en día, el trabajo de María Luisa von Franz, alumna de Jung, ha rescatado mucho de estos valores simbólicos en los que conocemos como cuentos de hadas o cuentos infantiles. Cuando lo esotérico, que es lo interno, lo profundo, es decir, la teba, como el aspecto de potencial en nuestro ser, se lee con ojos puramente esotéricos, externos, históricos, literales. Puede surgir el dogma, el cual hace perder el significado, perdiendo su valor y provocando muchas veces el rechazo racionalista o el fanatismo sin estudio. Interesantísimo, Rosalba. Bueno, cada vez pues nos asombramos de todas estas revelaciones, ya que ha llegado la época que estuvo anunciada desde hace 2000 años, que llegando la era del Aquarius no habría misterio que no fuera revelado. Estamos en el momento especial por la evolución intelectual a la que ha llegado la humanidad, donde podemos nuevamente retornar a estas enseñanzas y especialmente a su verdadero significado, tan rico en enseñanzas profundas, realmente espirituales, que bueno, seguramente, sin dudarlo un segundo, pues van a permitir una transformación espiritual en su sentido real y objetivo de la humanidad. Vamos entonces ya por el tiempo a ir entrando en las conclusiones. Como liceo de síntesis, proponemos un estudio en grupo, un estudio en familia, claro, puede ser también individual,
asistiendo a los cursos que dictamos desde los liceos de síntesis en varias ciudades en Colombia, en México, Venezuela, Perú, en Trieste, Italia, y en Melbourne, en Australia. Rescatar el significado de la expresión y de la palabra, del texto, su símbolo, si se refiere o no a una metáfora, y buscar las ideas filosóficas mediante la búsqueda etimológica y los contextos filológicos. Consultar diccionarios y enciclopedias especializadas. Tener en cuenta la expresión literal e histórica de la alegoría o filosofía, la moral o psicológica también, sin duda incluir la mística o esotérica con su aplicación trascendental, es decir, aplicada en aspectos de la vida práctica. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en familia, en la orientación y educación de nuestros hijos, al compartir en pareja, al entrar en familia a escoger los alimentos en una plaza de mercado, al ir a preparar los alimentos en la cocina, al dialogar los unos con los otros? Es decir, procurar buscar la aplicación trascendental en su sentido práctico en todas las acciones de nuestra vida diaria. Rosalba. Bueno, también es importante tener muy en cuenta que la tolerancia filosófica no nace de diluir las creencias propias, sino de profundizar cada uno tanto en ellas hasta encontrar su significado. Y también tener en cuenta que los liceos de síntesis no promueven ningún dogma, invitan a que cada individualidad, cada persona busque por sí misma, estudie, ahonde en su creencia, aclare los velos teológicos a la luz del estudio con disciplinas científicas y observaciones, reflexiones filosóficas basadas en criterios. También es muy importante, Edwin, que nos quede esa reflexión en esta semana, ¿qué ha representado en nosotros? O sea, empecemos a buscar en nosotros mismos, allá adentro, el Noé, y qué ha representado el arca en nosotros mismos. También importante, pues, buscar esa aplicación. Así es, Rosalba. Así es. Sí, que conectemos nuestra vida con esa vida espiritual que nos transmiten las enseñanzas sagradas. La presente propuesta, por supuesto, no busca alterar el dogma. Es decir, respetamos todos los dogmas. Lo que sí proponemos es que estudiemos el dogma y revelemos el misterio subyacente al esoterismo transmitido por el símbolo. Al aclarar las diferencias, sean estas relatos, personajes, nombres, objetos, situaciones, busquemos sus connotaciones alegóricas y metafóricas. Esto es fundamental. Es, digamos, como la nueva cultura
propia de la nueva psicología que está despertando en muchos seres en este momento con la llegada de esta era tan especial. Es muy especial esta era, empezando por los significados del signo del aguador, por los planetas regentes de esta era que son Urano, la investigación, el descubrimiento, Mercurio, el entendimiento, el estudio, y Saturno, las aplicaciones prácticas, la organización metodológica. En fin, tantos aspectos tan especiales para que la humanidad pueda realmente retornar a su verdadero destino, reconocer su verdadera misión y así entre todos, sumando las buenas voluntades, contribuyamos a la construcción de la edad de oro. Rosalba, entonces te damos finalmente nuevamente la palabra para si tienes otra conclusión de las que nos has compartido adicionales y podemos irnos despidiendo. Muchísimas gracias por la presencia, por la invitación a estos espacios tan maravillosos que nos hacen reflexionar y profundizar cada día más. Y bueno, les deseo un feliz día. Muchas gracias, Rosalba. El Liceo de Síntesis se complace una vez más en tener todos tus aportes. Y bueno, podemos ya ir anunciando un tercer programa de esta serie para la próxima vez. Vamos a abordar un tema relacionado, vinculado con el que estamos presentando, en donde es importante, el doctor de la Ferrer llama la atención en ese sentido, el significado dado a lo femenino, el significado dado a la mujer como tal, el significado que le ha sido dado a través de los mitos a las vírgenes madres y el nacimiento del héroe redentor. Entonces tenemos aquí, bueno, otro alcance muy interesante, muy motivante, y vemos también que en esta era del Aquarius tan especial y tan diferente a las anteriores, no necesitamos irnos a un convento, retirarnos a un santuario para podernos realizar espiritualmente. Lo podemos hacer aquí en las ciudades, en las calles, sin abandonar la familia, continuando con nuestra profesión, con nuestro trabajo y a su vez integrando la enseñanza para que podamos realmente tener un referente que enfoque nuestras capacidades y nuestros potenciales para lograr esta realización de síntesis, esta realización integral. Les anunciamos nuevamente que el Liceo de Síntesis está ya divulgando la publicidad para su curso presencial de introducción a la cosmobiología y a la yoga a partir de este 27 de junio. Entonces les esperamos, pueden ustedes estar llenando el formulario que está publicado en el Facebook. Un gusto nuevamente y hasta la próxima. Hasta la